La razón de ser del cristianismo es Jesucristo. No puede haber cristianismo si no es Jesucristo de por medio. No puede existir un cristiano si no ama, no cree y no ama a Jesucristo. Otra vez, la razón de ser del cristianismo es Jesucristo. Pero muchas veces los cristianos practicantes y aquellos cristianos que solamente son cristianos, como lo dice la Biblia, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No tenemos a Jesucristo como la razón de ser en un sentido puro, total. ¿Saben por qué? Porque cuando nos descuidamos, estamos desconfiando, no creemos en lo que Jesús ha dicho, no creemos en lo que Él puede hacer a favor de cada uno de nosotros. Creemos más en lo material, en lo terrenal, en lo físico, en lo que puedo tocar. Y como Jesús en estos momentos, o el cristiano en estos momentos, se dirige solo por dos acciones que es, una es el Espíritu Santo y lo otro, creer en la palabra, hacer de la palabra realidad. Que cuando yo vea algo de la palabra es como si estuviera viendo la acción de esa palabra. Y muchos cristianos, y muchas veces nosotros, no caminamos por ese lado. Por eso el apóstol en el libro de Hebreos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo, no cambia. Bien. El libro de San Juan capítulo 1, versículo 1 dice que el Señor Jesucristo estaba en la creación, que Él era el verbo, la palabra. Dice, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. O sea, en el principio, cuando tenemos esa connotación, ese aprendizaje nuestro, que Dios estaba moviéndose, que Dios creó todo, nos olvidamos que esa palabra que salía, esa palabra que organizó todo es Jesucristo. Si tomamos a Juan capítulo 1, versículo 1, en donde realmente hace alusión al Señor Jesucristo, Él era el verbo, lo vincula, San Juan por el Espíritu Santo lo vincula con el Dios de la creación, el verbo. La ciencia humana ha sido esplendorosa. La ciencia humana, nos hemos desarrollado con la inteligencia humana que el Señor nos dio, espectacular. Pero no hay nada, absolutamente nada comparable con lo que es el relato y el hecho, todo lo que vemos de la creación. Nada, absolutamente nada puede compararse, menos igualarse con lo sobrenatural de la creación. Cuando Dios creó todo de la nada. Y allí estaba Jesucristo. Ese era el verbo. Jesucristo fue el agente de toda la creación. Y ese mismo Jesucristo es el que nos ha hablado a través de esta palabra. A través de esta palabra Jesucristo nos ha hablado. Cuando Él habla, lo que habla es verdad. Él no echa mentira. Cuando Él habla es porque las cosas se van a realizar. Pero el grave problema es que cuando Él habla a un ser humano o por la palabra nos habla a sus hijos, entonces esa palabra entra en nosotros y somos nosotros los que vamos a procesar esa palabra. O la creemos, o la ponemos en duda, o no la creemos. Jesucristo dio la palabra, da la palabra, establece la palabra, pero cada uno de nosotros procesa esa palabra como bien le parezca y como crea que le funciona.
Y es Él, el Hijo de Dios, el Verbo, el que te dice, no temas, estoy contigo, te ayudaré, nunca te dejaré. No temas, estoy contigo. ¿A qué le tenemos temor? A muchas cosas le tenemos temor. De pronto los más consolidados en el Evangelio no le tenemos temor a la muerte, pero de pronto sí le tenemos temor a otras cosas que de pronto no son tan significativos como la muerte. Por ejemplo, el temor nos lleva a que no hagamos cosas para Dios. El temor nos lleva a que no respondamos a algunas exigencias que Dios tiene para nosotros como responsabilidades de la iglesia, como responsabilidades con nosotros mismos. Hay veces el creyente ni siquiera cumple los parámetros bíblicos en lo que se llama la prosperidad. Hay veces el cristiano vive como la demás gente en los aspectos económicos, en los aspectos físicos, etc. Pero el Señor nos dice, el que ha expresado palabra, cuando dijo, las puertas del infierno no prevalecen sobre mi iglesia, y tú y yo somos iglesia. Las puertas del infierno no pueden prevalecer sobre la iglesia. Y muchas veces le tememos al diablo. Diablo, nada tiene de poder sobre ti. Tú eres un bendecido de Dios, somos unos bendecidos de Dios. Tenemos todo el armamento de Dios para echar por tierra las acechanzas del enemigo, para quitarla de nuestros alrededor, etc. No hay enemigo que se pare delante de ti y pueda ganarte o atropellarte. El Señor dice que Él peleará por nosotros. El Señor dice que Él enfrentará a nuestros enemigos. No hay enfermedad que el Señor no pueda sanar. No hay ruina que el Señor no pueda quitar. No hay ninguna circunstancia en tu familia, en tu vida, que el Señor no pueda superar en ti y para ti. Así que, ¿por qué temer? Dice el Señor. ¿Por qué temer si Dios es el Todopoderoso? Jesucristo ha hablado a nuestro favor. Él dice que hará abundar en nosotros, en ti, toda gracia para que tengas todas las cosas suficientes para que abundéis también para la buena obra, según 2 Corintios 9:8. A veces nos morimos, que no han pagado, que no tengo con qué comprar los alimentos, que el colegio, que el arriendo, etcétera. Oye, ¿te acuerdas de aquel pasaje cuando el Señor aumentó la comida? Que hemos hablado sobre esto. Estamos tratando de infundir en nosotros y en nuestros televidentes la fe de que el Señor, la fe en el Señor, de que Él es el que actúa, de que Él está vivo, su palabra permanece, vamos a creerla. Acuérdate de aquel texto que dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque haya guerra contra mí, estaré confiado. Y otro texto que dice, claman los justos y Dios los oye y los libra de todas sus angustias. ¿Tiene angustia? ¿Necesita paz? El Señor es nuestra paz. El Señor saca la angustia. Vengan a mí, lo repito otra vez, vengan a mí los que están trabajando. ¿Y por qué hablamos sobre esto? Porque son tiempos de angustia, son tiempos de infelicidad, son tiempos cuando la gente se ahorca, cuando la gente se suicida, son tiempos más que nunca de buscar de Dios, porque parece que el diablo estuviera suelto. Pero cuando estamos con Dios, lo tenemos todo en el nombre de Jesús. Dios conoce los que confían en Él y los fortalece en las angustias. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos, los virus, las plagas. Oro por ti en el nombre de Jesús. Si estás enfermo, recibe ahora sanidad. Oro por ti para que sea sanada tu alma.
oro por ti para que el Señor Jesucristo con el Espíritu Santo abra los ojos y puedas recibir al Señor Jesús, caminar con Él y disfrutar de esta vida aquí en la tierra y en la eternidad. Dios te bendiga.